Es una bendición poder verles y estar juntos recibiendo la palabra, alabando a Dios, pasando ese tiempo de comunión unos con otros. Vamos directamente al mensaje, tema número 34 de esta serie, Hechos, la iglesia y su misión. Y el título de esta enseñanza es Fe sólida, iglesias sólidas. Fe sólida, iglesias sólidas. El día de hoy vamos a abarcar desde los versículos 21 al 28 del capítulo 14. Tenga ahí lista su Biblia en Hechos capítulo 14, porque vamos a ver desde el versículo 21 hasta el 28 y vamos a arrancar desde el 22 para después regresar al 21 y empezar a desarrollar como cada domingo lo hacemos. Dice Hechos 14, 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, porque como cantábamos, tú has sido nuestra fortaleza, has sido nuestro cántico, has sido nuestro refugio. Y a ti, Señor, no solo cantamos, sino que a ti también te ofrecemos nuestras vidas. Nuestras vidas están dispuestas a ti para que tú hagas con ellas lo que tú desees, Señor. Para que tú nos lleves a donde quieras llevarnos, para que tú nos guíes a donde quieras guiarnos. Y esto lo haces, Señor, por medio de tu palabra, con la guía de tu Espíritu. Que este tiempo, Señor, de exposición de tu palabra sea un tiempo en el cual tú seas glorificado. Usa estos labios, Señor, que hable lo que esté apegado a tu Escritura, a la sana doctrina, a esas sanas palabras de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en su nombre. Amén. Amén. Piensa en un deportista de alto rendimiento. ¿Conoces alguno? Hay muchos en los que podemos pensar, pero los deportistas de alto rendimiento son aquellos quienes se entrenan todos los días por lo menos 5 horas. Es la información que yo he tenido. No crees que yo soy muy experto en los deportes, pero por lo menos 5 horas al día entrenan y por lo menos una vez a la semana compiten. Ahora piensa por otro lado en un aficionado, en aquel quien se echa la cascarita, o a lo mejor tú, hermano, que estás aquí, que te acuerdas cuando eras joven y pues te barrías a todos y metías goles, te decían el Chicharito, ¿no? Pero pasaron los años, creciste obviamente en estatura, en edad, pero también otras extremidades del cuerpo crecieron, se perdió el hábito y ves a toda la parvada de jóvenes ahí jugando y dices: no, yo me voy a meter a jugar, y te metes a la cascarita, terminas todo dolorido, ¿no? No aguantas ni 5 minutos en la cancha y ya tienes por todos lados calambres y te tienen que llevar al hospital casi, ¿no? ¿Qué necesitaría ser una persona como esta para llegar a ser un deportista de alto rendimiento? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, por lo pronto tendría que cambiar sus hábitos, su alimentación, fortalecerse, por supuesto, desarrollar resistencia. Normalmente cuando quieres empezar a correr, pues es recomendable que no quieras echarte todo el parque de Memorial en 10 minutos, ¿verdad? O en 5 minutos. Es necesario primero que camines despacito y luego te regreses, y así conforme tu cuerpo lo vaya soportando, que estires y todo este asunto, hasta que poco a poco vas a ir desarrollando más resistencia, ya no te van a doler tanto las rodillas, etcétera. El punto aquí es de que un deportista de alto rendimiento necesita mucha preparación, necesita mucha fortaleza. Ahora, yendo al tema que nosotros tenemos el día de hoy, porque esto es solo una analogía desde la cual vamos a desarrollar y a basar un poco el tema. La serie que estamos viendo se llama Hechos, la iglesia y su misión. El propósito de la serie, porque vamos versículo a versículo, iniciamos en enero, capítulo 1, versículo 1, ya estamos ahora en el capítulo 14, hoy lo vamos a terminar. Y el propósito es encontrar en la palabra de Dios principios que nos ayuden a tener una iglesia sana y una iglesia fuerte. ¿Cuántos quieren una iglesia sana y una iglesia fuerte? Bueno, no se consigue por medio de métodos humanos. No se consigue por algún apóstol aquí ungido que venga y los embarre a todos y les tire el saco. No se consigue de esa forma. Aunque algunos quisieran que la magia operara en la iglesia, no es así. Dios, el único medio que nos ha dado, la regla de fe y conducta, está aquí en la Escritura. Así que el libro de los Hechos no es un libro, es un libro muy importante en el Nuevo Testamento porque marca un antes y un después. Hay algunas cosas que no se pueden repetir,
pero sí hay otras de las cuales podemos extraer principios para tener una iglesia sana, para tener una iglesia fuerte. Y un principio muy importante que no debemos de olvidar, que lo hemos visto ya con anterioridad, es que la iglesia está formada por creyentes. Tanto la iglesia universal como las iglesias locales están formadas por creyentes, ¿sí? Obviamente hay personas quienes visitan, son nuevas, a lo mejor le predicaste a alguien en tu trabajo, le has estado hablando, ha recibido el evangelio, bueno, y dice, ok, quiero crecer más en la palabra. Bueno, pues vente, te lo traes a la iglesia, ¿no? Y no está mal tampoco que alguien quien no conoce definitivamente de Dios venga por primera vez a una iglesia. A lo que me refiero yo es que la membresía de la iglesia, aquellos quienes son miembros de la iglesia, han de ser creyentes, tienen que ser creyentes en Cristo, nuevas criaturas. Así que una iglesia, podemos decir entonces, que una iglesia es espiritualmente débil porque sus miembros son espiritualmente débiles. Es simple, ¿no? Y por otro lado, una iglesia es espiritualmente fuerte porque sus miembros son espiritualmente fuertes. Ahí, cuando tú lees libros de teología, vas a darte cuenta que te dicen, hay iglesias que son iglesias falsas, de plano. Son iglesias falsas, son iglesias que nada tienen que ver con la Biblia, o sea, no se predica la Biblia, se suplanta la Biblia por otras cosas. Para eso parece un antro, ¿no? Nada más que afuera dice iglesia cristiana. Pero hay iglesias también que son iglesias débiles espiritualmente. ¿Y esto por qué? Porque están formadas por miembros débiles. Y hay iglesias que son iglesias fuertes o iglesias espirituales porque sus miembros son fuertes y son espirituales. En los capítulos 13 y 14 de este libro de los Hechos, lo que hemos visto ha sido el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ellos fueron encomendados, decía el texto, para la obra para la cual el Señor les había llamado. Y la iglesia local, una iglesia espiritual que estaba creciendo en el Señor y que continuó creciendo en el Señor, les envió a estos dos misioneros, Pablo y Bernabé, a su oficial primer viaje misionero. Y la misión de ellos es interesante, no era plantar iglesias. Y eso quiero que lo tengamos muy claro porque la Escritura no nos revela. No dijo el Espíritu, apártenme a Bernabé y a Pablo para que vayan y planten un chorro de iglesias. No fue así. Simplemente fue, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo les he llamado. Ellos no tenían claro el programa de lo que Dios había de hacer. Y eso es un principio que nosotros debemos de tener muy claro. El Señor no nos llamó nada más a plantar iglesias a diestra y a siniestra y ahora se me ocurre hacer una iglesia del otro lado de la ciudad. No. Todo tiene que fluir desde el Espíritu. El llamado de Pablo y Bernabé, así como el llamado de nosotros, ¿sabes cuál es? Predicar el evangelio. Ellos salieron, predicaron el evangelio y como consecuencia surgieron iglesias, se plantaron iglesias y se fortalecieron iglesias. Estas nuevas iglesias que empezaron a surgir a causa de la predicación del evangelio eran el resultado de esa predicación. Estas iglesias estaban nuevas y estaban ubicadas en lugares en donde había mucha oposición, mucha oposición. Lo vimos el domingo pasado. Pablo fue apedreado en Listra. Así que no era un ambiente hostil, un ambiente tranquilo, sino un ambiente hostil en donde ellos estaban, en donde estaban desarrollando estas iglesias. Pablo y Bernabé se iban y las iglesias se quedaban en terrenos hostiles. Esa misma gente que había apedreado a Pablo y a Bernabé, aquellos quienes habían sido instigados a causa de los fariseos religiosos, pues se quedaban allí junto con la iglesia, así que no la tenían fácil. Esa fortaleza, la fortaleza de las iglesias, dependía principalmente de cada creyente, porque estarás de acuerdo conmigo que estas iglesias necesitaban ser fortalecidas, estaban en un ambiente hostil y esa fortaleza dependía principalmente de cada creyente. ¿Por qué? Porque una iglesia fuerte espiritualmente está formada por creyentes fuertes. O sea, usted mismo tiene la responsabilidad, yo mismo tengo la responsabilidad de fortalecerme espiritualmente. Estamos, hermanos, en un mundo caído, porque en eso nos asemejamos con ellos. Estamos en un mundo caído. Antes de empezar la reunión platicaba con un hermano acerca del tema de las enfermedades y todo esto, y le decía, es que estamos en un mundo caído, un mundo que cada vez está peor, y desde que nacemos empezamos a morir. No vamos evolucionando, sino involucionando. Ya uno entra a una edad en donde le llaman la edad de los nuncas. ¿Sabe cuál es esa? Ay, nunca me había dado este dolor por acá. Es la edad de los nuncas, ¿no? ¿Por qué? Porque va pasando el tiempo y vamos involucionando. Nuestro cuerpo cada vez se va deteriorando, se va descomponiendo. Este cuerpo de afuera
como decía el apóstol Pablo, se va desgastando, pero el interior se renueva día con día, ¿verdad? Ese es el versículo favorito de los que tienen más de 50. Y esta fortaleza dependía entonces de cada creyente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un mundo caído, un mundo que no solamente a causa del pecado va cada vez de mal en peor, sino que la mentalidad de este mundo se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Se opone a todo lo que tiene que ver con orden, se opone a todo lo que tiene que ver con sujeción a Dios. Esa es la naturaleza y la mentalidad de este mundo. Y ahora tengo yo dos preguntas para ti. ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Bueno, cada quien tiene una respuesta. ¿Cuánto tiempo tienes de ir a la iglesia? Porque algunos primero fuimos a la iglesia muchos años y después nos hicimos cristianos. Y dices, ¿cómo así? Sí, es que ir a la iglesia no te convierte en cristiano. Lo que te convierte en cristiano es confiar en Jesucristo. Y bueno, lo de la iglesia es un acto de obediencia a la palabra. Pero ¿cuánto tiempo tienes de ser cristiano? ¿10, 12, 15, 5? Ahora la otra pregunta, porque dije que eran dos. La otra pregunta es, ¿qué tan fortalecidos estamos en el Señor? ¿Qué tan fortalecidos estamos espiritualmente? Porque no se trata solo de ir a la iglesia y decir voy a todas las reuniones, que bueno, es bueno, pero ¿qué tan fortalecidos espiritualmente estamos? Si tu respuesta es, no, pues yo estoy fortalecido, sí estoy fortalecido. La pregunta es, ¿estás fortaleciendo a otros? Esa es la otra pregunta. ¿Te fijas cómo el Señor va poniendo desafíos para nosotros? No nos da espacio para la pereza, no nos da espacio para estar allí dormidos, sin fruto. ¿Por qué? Porque la suma de cada una de las respuestas de nosotros, ahorita esta pregunta, ¿qué tan fortalecidos estamos? Es lo que determina si esta congregación es fuerte o es débil. O sea, si hiciéramos un consenso y todos aquí dicen, ¿sabes qué? La verdad, pues estoy bien débil espiritualmente. Bueno, el resultado que nos va a dar eso es, somos una iglesia débil. Y no estoy diciendo que somos una iglesia falsa, si así fuera, ¿verdad? Sino que estamos en el proceso de ser fortalecidos. Pero si hubiera, digamos, un 60% de los que estamos aquí que dijeran, estamos fortalecidos espiritualmente, bueno, entonces podemos decir que somos una iglesia fuerte espiritualmente. Pero esa respuesta positiva nos genera la otra pregunta: ¿a cuántas personas estoy fortaleciendo? ¿Estoy fortaleciendo yo a alguien? Porque la fortaleza de las iglesias, de estas de las que estamos hablando, de las que Pablo y Bernabé fundaron a causa de la predicación, pues dependía también de cada uno de ellos, dependía de cada uno de los creyentes, pero también dependía de aquellos a quienes Dios había usado para fundar esas iglesias. La solidez espiritual, la fortaleza espiritual es individual, es lo que quiero transmitirte. Es individual. Yo no puedo meterme en las casas de todos al mismo tiempo y decir, ándale, haz tu devocional, ándale, lee la Biblia, ándale, ora. No, yo no puedo hacer eso, no tengo esa capacidad, ni los líderes aquí en la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de fortalecernos espiritualmente en la palabra y en las cosas espirituales. Es individual, pero paradójicamente no se percibe un cristiano independiente. ¿Se entiende? La fortaleza espiritual es individual, pero no se percibe a un creyente independiente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que somos miembros los unos de los otros. Somos interdependientes. La interdependencia es una relación de dependencia mutua y equitativa, donde todos los factores involucrados se benefician, se complementan o cooperan de formas variadas con los demás. De hecho, la palabra nos pone una analogía de nosotros los discípulos, los creyentes, de que somos ovejas y las ovejas andan en manada, son dependientes del pastor, son dependientes también del cuidado de las unas de las otras, necesitan una guía espiritual. Hablando de la analogía del deporte, pues necesitan un coach espiritual. Necesitan a alguien quien le diga, ok, mijito, ya llegaste a las 2 millas, bueno, ya van 2.5 la que sigue. Y dices, ay, no, me duele, no, échale, ¿verdad? Eso es lo que hace un coach, un entrenador personal. Asimismo, nosotros como creyentes, además de que es individual el asunto, también necesitamos un guía espiritual, un coach espiritual que nos vaya ayudando a desarrollar resistencia, a desarrollar fortaleza espiritual. Y eso es precisamente lo que Pablo y Bernabé van a hacer en la lectura del día de hoy. Después de que Pablo fue apedreado ahí en Listra, ¿te acuerdas? Lo sacaron, lo apedrearon, lo dejaron ahí, lo dieron por muerto, lo rodearon los discípulos y bueno, pues él se levantó
Un milagro ocurrió ahí, se levantó y dice la escritura que volvió a entrar a la ciudad, volvió a entrar al lugar donde lo habían apedreado, pero no se quedó por mucho tiempo. Él junto con Bernabé viajó a Derbe, unas 25 millas de Listra, y esta ciudad de Derbe estaba rodeada de montañas. Imagínate, si has estado en alguna ciudad que está rodeada de montañas, así era Derbe. Y era una ciudad en su mayoría habitada y poblada por veteranos de guerra. Allí ellos dos, Pablo y Bernabé, predicaron el evangelio. No dijeron, ay, pues qué horrible, me apedrearon, ¿será que Dios no está conmigo? No. Ellos siguieron, continuaron predicando el evangelio, y la escritura no nos da muchos detalles acerca de esta misión que ellos hicieron allí en esa ciudad. No se ve ningún obstáculo. Lo que sí se lee es en el versículo 21, vamos allí, Hechos 14, 21. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. La narración nos revela que después de predicar y de hacer discípulos allí en Listra, regresaron a las ciudades de donde habían o en donde habían iniciado su viaje misionero. Dieron la vuelta a sus pasos para regresar a esas ciudades, y lo hicieron con un propósito. No dijeron, pues ahora ¿para dónde? No sé, pues tú dale y a ver qué sale. No. Tienen un objetivo, un propósito claro que está ahí en el versículo 22, lo leímos al principio. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles ¿a qué? A que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí nos vamos a detener un buen rato. El propósito de ellos, según el texto, ¿cuál era? Confirmar. Eso hicieron, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué significa confirmar? ¿Qué es esta palabra confirmar? En el griego es la palabra episterizo, y significa precisamente fortalecer. Episterizo es fortalecer en griego. La fortaleza física dijimos que se logra ¿cómo? ¿Con unas inyecciones? ¿Con una cosa aquí que te pones y te inflas? No, se logra ¿cómo? Con dedicación, se logra con disciplina. Si quieres ponerte fuerte, tienes que cambiar tus hábitos, tienes que comer mucho de lo bueno y ejercitarte mucho, tienes que nutrirte. A lo mejor tú dices, no sé por qué no se me infla el conejo. Pues es que si no comes lo suficiente no se te va a inflar. Tienes que comer mucha proteína y hacer mucho ejercicio para que se infle ese asunto. Bueno, lo mismo ocurre con lo espiritual. El propósito de ellos era confirmar, fortalecer, ¿pero qué? ¿Fortalecer qué? Dice los ánimos de los discípulos. Esa palabra ánimos es la palabra psuque, de donde viene psicología. Habla de la mente, habla del alma, del corazón, el asiento de la personalidad. Ellos estaban fortaleciendo el corazón, los corazones, las mentes, las almas de los discípulos. Y esa palabra ánimos es familiar para nosotros porque la vimos en el versículo 2. Si estás ahí en el capítulo 14, ve conmigo al versículo 2, échale un ojo. Dice, mas los judíos que no creían, los desobedientes, excitaron y corrompieron ¿qué? Los ánimos, el psuque de los gentiles contra los hermanos. Aquí estamos viendo cómo Pablo y Bernabé están fortaleciendo los ánimos de los discípulos, mientras que los desobedientes lo que hacían era corromper, excitar y corromper. Esto nos enseña algo. Un desobediente, un religioso, lo que hace es corromper, es decir, contaminar, enfermar, debilitar a los demás, incluidos los discípulos. Pero un obediente, un hijo de Dios, un ciudadano del reino, y no estamos en enseñanza del viernes, lo que hace es que fortalece a otros discípulos. Podemos medir nuestra espiritualidad en esto, porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Tú puedes decir, no, yo soy bien fuerte espiritual. Ok, primera prueba, ¿estás fortaleciendo a otros o estás corrompiendo y contaminando a otros? Ahí está la respuesta. Primeramente la prueba nos la hacemos nosotros, pero también podemos probar a otros. Bueno, ¿qué tan espiritual es este hermano? ¿Fortalece los ánimos, los corazones, las almas de los discípulos o los contamina, los corrompe? Bueno, ahí está un buen principio que podemos extraer aquí. La debilidad física es causada por la ausencia de buena alimentación y de ejercicio. Se recomienda siempre que tú vas al doctor, si no estás bien alimentado, te va a decir, bueno, ¿qué está comiendo? Porque está anémico.
No, pues como eso, que te da una dieta alta en proteínas, saludable. ¿Para qué? Para que estés bien nutrido. No estás todo débil porque no estás bien nutrido. Cuando no comes, andas así como con sueño, cansado, ¿verdad? Pero ya que comes, tomas fuerzas. Y si comes algo saludable, pues te sientes que puedes resistir, que puedes aguantar. Pero también la fortaleza se desarrolla por medio de ejercicio. Y en lo espiritual, hermanos, no es distinto. Los creyentes son débiles por la ausencia de alimento sano. Por la ausencia de alimento sano. Si un creyente, un hijo de Dios, no se alimenta de la palabra de Dios, pues su fortaleza va a ser mínima. Va a ser un creyente débil. Y si la alimentación que recibe, espiritualmente hablando, es chatarra, pues va a estar peor un poquito. Si lo único que escucha es falsa doctrina, es todo esto que anda por todos lados, pues no va a estar fuerte espiritualmente. También la fortaleza espiritual se obtiene no solamente por alimentarse correctamente, sino también por ejercitarte en la piedad. Y fue lo que le dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:7. Vamos ahí a 1 Timoteo 4:7. Decimos que la fortaleza espiritual se logra alimentándonos espiritualmente con alimento espiritual sano, pero también con ejercicio espiritual. Dice 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas. O sea, la comida chatarra espiritualmente, porque sí la hay. Comida chatarra espiritual es todos aquellos predicadores que se paran o predicadoras que se paran y no hablan de otra cosa más que de Aristóteles, te tiran una historia ahí toda marciana y luego que se fue al cielo, que se fue al infierno, que sanó quién sabe cuántos, que plantó quién sabe cuántas iglesias, y luego se agarra y habla en lenguas y dices tú, ok, no, pues sí se sintió bien bonito, ¿verdad? Y salí todo ungido, pero ¿de qué habló? No, pues quién sabe, de todo y de nada, ¿verdad? Eso es chatarra espiritual, eso no nutre a nadie. Y aquí lo está diciendo Pablo a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Esa palabra profano es algo que está ofendiendo la santidad de Dios, que se sale incluso de lo moralmente correcto. Yo he escuchado predicadores que hasta malas palabras dicen o cosas en doble sentido, o dices tú, oye, o sea, ¿no te das cuenta de que estás hablándole a la novia de Cristo? O sea, si tú, esposo, ves que alguien le está hablando a tu esposa de una forma inapropiada, pues no te va a gustar, ¿verdad que no? Que le está hablando con albures y con cosas de doble sentido. Yo espero que se dirijan a mi esposa con respeto, así como yo también le debo respeto a otros, pero hay quienes se suben al púlpito y no respetan a la novia de Cristo y hablan un montón de cosas que son profanas. Después dice, y de viejas, sí, leíste bien, de viejas, así como viejas de lavadero, ¿no? Que andan ahí con la argüende y todo el asunto. Desecha todo eso. En cambio dice, ejercítate para la piedad. Piedad es eusebella, es estar cercano a Dios, cercanía con Dios. Para fortalecerse en lo físico, hermanos, dijimos entonces que hay que alimentarse con la sana doctrina, ejercitarse para la piedad. ¿En qué consisten esos ejercicios espirituales? Así como en lo físico hay diferentes rutinas, hay diferentes ejercicios. Uno de los ejercicios de fortaleza espiritual que Pablo y Bernabé usaron fue la exhortación. Estamos todavía en el versículo 22. La exhortación. ¿Qué es la exhortación? Porque normalmente nosotros lo asociamos con algo negativo. Lo exhortó. O sea, y lo traducimos como que le gritó, lo regañó, le puso una jalada de pelos y le dio una patada, ¿no? Lo exhortó. Pero, ¿qué es lo que significa exhortación? La palabra exhortación en griego es la palabra parakaleo. Por cierto, uno de los nombres del Espíritu Santo, ¿cuál es en griego? Es Paracletos. Es aquel quien se pone al lado de nosotros. Dice la palabra, aquellos quienes son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Un GPS que tú tienes lo tienes que tener al lado de ti, frente a ti, para que te diga, dale a la derecha, gira a la derecha, gira a la izquierda, recalculando, y te dice todo este asunto, ¿no? Te va guiando. Necesitas que estés cerca de ti para que te diga por dónde debes de ir. Bueno, esa palabra exhortación va ligada con la función del Espíritu Santo. Es la palabra parakaleo. Significa llamar a una persona al lado, estar cerca de. Y significa alentar, o sus sinónimos, quiero decir, son alentar, son amonestar. Esa palabra amonestar es como lo que los árbitros hacen
en un partido, en un deporte, que tienen su silbato y empiezan a amonestar a algunos quienes se salen de las reglas, se salen del camino, los amonestan. Bueno, ese es uno de los sinónimos de exhortación, paracaleo, pero también es confortar, también es consolar, también es llamar, es orar, es recibir y es rogar. Todo esto es exhortación, va más allá de un regaño, tiene que ver con muchas otras cosas. Y Pablo y Bernabé entonces lo que estaban haciendo era animar a los creyentes, animarlos ¿a qué? A que permanecieran en la fe. Yo me imagino que les decían, échenle ganas, hermanos, vamos, échenle ganas, pero ¿con qué? Con su fe en Cristo Jesús. Ellos habían abrazado la fe en Cristo Jesús y les decían, Pablo y Bernabé, sigan adelante, permanezcan en su fe. Hay creyentes, hermanos, a los que nunca se les ha exhortado, nunca. Están acostumbrados a entrar a un recinto como este, entrar y salir, y decir, ya cumplí, ya escuché una hora y 10 o 30 minutos, lo que sea, ya cumplí, ya la tengo hecha. Pero no se prestan para ser exhortados, nunca se les ha exhortado, no se les alienta, no se les amonesta, no se les anima, no se les conforta, no se les consuela. Y cuando se llega a exhortar o cuando se llega a animar, se hace de forma errónea, por medio de charlas motivacionales. No, tú puedes, campeón, vamos, tú lo vas a lograr, emprende todos tus sueños, los vas a lograr. Y ya dicen, lo estoy animando, lo estoy exhortando. No se les habla de la realidad del mundo en el que estamos, de la realidad del mundo caído en el que estamos, sino se les habla de ¿qué? De éxito material. Mira, tú vas a estar sano, vas a tener salud, dinero y amor. ¿Qué tal? Está padrísimo ese evangelio, ¿no? Les prometen eso, los meten al mundo de Alicia en el País de las Maravillas o de Mary Poppins, no sé. Se les habla de éxito material, de prosperidad, de dinero, de riquezas, de fama y todo este asunto. El resultado, ¿sabes cuál es? El resultado es creyentes débiles. Y el resultado, cuando lo multiplicamos, cuando lo sumamos en toda una iglesia local, son iglesias débiles espiritualmente, porque están en su mundito de sueño. Exhortación no es dar falsas ilusiones en nombre de la fe. ¿Se entiende? ¿O conoces algo así? Te voy a exhortar, te voy a animar, mira, todo te va a ir bien, todo lo que te propongas hacer lo vas a lograr y vas a ser un campeón. Esas son falsas ilusiones. Tú ten fe, por fe lo declaro, lo decreto, lo establezco. Esas son falsas ilusiones. Exhortar es todo lo contrario, es hablar con honestidad. Y hace falta que haya más ministros, más maestros, más pastores que hablen con honestidad. Como decimos los jóvenes, la neta del planeta. Que seamos honestos. Vamos a ver lo que dice otra vez el versículo 22, la segunda parte. Fíjate cómo los exhortaban. Leo todo: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ahí viene el mensaje de honestidad. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Esa palabra tribulaciones, ¿qué significa o qué significaba para ellos? Bueno, vimos que los creyentes de las iglesias en esa región estaban viviendo tribulaciones, de veras. Pablo y Bernabé habían sido expulsados, habían sido perseguidos, habían sido apedreados en algunas de esas ciudades. Los discípulos, como dije, se quedaban allí y seguramente estaban pasando persecuciones también, estaban pasando aflicciones y otros padecimientos. El mensaje de ánimo que Pablo y Bernabé les estaban dando a esos discípulos no fue: todo se va a acabar pronto, ya viene la recompensa, ya viene por fe. Nosotros declaramos victoria, nosotros decretamos y atamos todo espíritu de persecución. No hicieron eso, no hicieron esas payasadas. Su mensaje no fue ese, su mensaje de ánimo no fue ese, porque lo que ese tipo de mensaje produce es, como dije, iglesias débiles, que a la primera tribulación, al primer conflicto, a la primera persecución, abandonan las filas del cristianismo. ¿Conoces algún ejemplo de creyentes débiles que
piensan que todo es color de rosa en el evangelio. Tienen el evangelio de Mary Poppins en vez del evangelio de Cristo. Y no, es que, ¿y ahora por qué me está pasando esto? No, ya voy a dejar eso de la iglesia. Eso no funcionó. Si no es un iPad, el evangelio no es un iPad que no te funciona y lo llevas a la tienda y lo regresas. No es así. El mensaje de exhortación, ¿sabes cuál fue? Fue: la vida cristiana está rodeada de muchas tribulaciones. No de poquitas, no de unas cuantas, sino de muchas tribulaciones. ¿Todavía quieres ser cristiano? Y es simple, ¿por qué? Porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo que se está descomponiendo. ¿Quién sabe cuánto mugrero no le inyectan al pollo? Por eso ves tanto cáncer. La televisión nos bombardea de imágenes que dices, no tenía hambre, pero ahora ya quiero ir a McDonald's. Y terminas comiéndote una de triple carne, ¿sí, no? Y te enfermas y después, ay, ¿por qué tengo las arterias tapadas? Bueno, a pesar de que estamos en un mundo caído, también nuestros cuerpos se descomponen y muchas cosas entran en juego aquí. Pero también las tribulaciones, esas son tribulaciones de causa natural, por el mundo en el que estamos. Pero también hay tribulaciones a causa de la fidelidad a Cristo, a causa de la fidelidad a su palabra. Lo vimos el viernes y lo vamos a ver el próximo viernes más a profundidad. Ser obediente a Cristo va a causar rechazo hacia nosotros. Todo esto, hermanos, es necesario, digan necesario, para entrar en el reino de Dios. Y quiero aclarar que una persona accede al reino de Dios por el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Aquí a lo que se refiere es al reino futuro de Cristo, lo que estamos viendo en el discipulado. Romanos capítulo 8, versículo 17, hablando de esto, de estas palabras de exhortación que Pablo y Bernabé dieron en cada una de las iglesias a las que regresaron para fortalecerlos. Dice Romanos 8, 17, y si hijos, también herederos. Eso es para que demos un grito de júbilo, ¿verdad? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Aleluya! Pero ahí luego algunos ya no quieren seguir leyendo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dices, así que chiste, ¿verdad? Nah. Yo quiero ser hijo, heredero y coheredero con Cristo, pero padecer, no, así que chiste. Esas tribulaciones, hermanos, no solo son inevitables, son necesarias. Llevan un propósito, y ese propósito lo encontramos en Romanos 5:3. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 5:3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Eso es lo que necesita un atleta. Para poder correr 10 millas necesita resistencia. A ver, aviéntate a correr 10 millas y no corres ni media cuadra. No tienes resistencia. Pero ¿qué es lo que nos hace creyentes resistentes? Esto, Romanos 5:3, pruebas y dificultades. Esas son las que necesitamos para desarrollar resistencia. La pregunta es, bueno, ¿por qué es necesario? El propósito de estas tribulaciones es fortalecer nuestra fe y hacernos creyentes de alto rendimiento. Ese es el propósito. Dios no nos quiere ver todos debiluchos, todos desnutridos, todos débiles espirituales. Quiere vernos fuertes espirituales y por eso permite este tipo de situaciones, este tipo de dificultades. ¿Para qué? Para que nos la pasemos de víctimas. Ay, mira cómo me va. Cálmate, Jeremías, ¿no? Sino es para que nos fortalezcamos en la fe. Y Romanos 5:3 decía, nos alegramos al enfrentar estas pruebas. Hay gozo en las pruebas, en las dificultades, porque decimos, Señor, gracias porque me estás haciendo más resistente. Estás haciéndome de una piel más dura, más resistente. Para lograr iglesias sólidas, entonces, se necesitan dos elementos. Uno es creyentes dispuestos a ser fortalecidos. Después de todo eso que has escuchado, yo te pregunto, ¿quieres ser un creyente débil? ¿Quieres ser un creyente fuerte? Gracias, nomás 2 o 3, está bien. A ver, otra vez, va de nuevo. ¿Quieres ser un creyente fuerte? Sí. Bueno, yo sé, qué bueno que lo pensaron, porque dijeron, si digo que sí, estoy diciéndole que sí a las dificultades, a las persecuciones,
pero no te preocupes, aunque digas que no, como quiera van a venir. ¿Sí o no? Dijimos que vamos a ser honestos, ¿no? Se necesitan entonces creyentes así como usted, dispuesto a ser fortalecido, pero también se necesitan líderes comprometidos con Cristo y su palabra. Ahí es en donde entra el conflicto. Porque puede que usted quiera ser un creyente fuerte y diga, ¿sabe qué? Que vengan las pruebas, que vengan las dificultades, yo pues las voy a aguantar. Pero si tienes un líder, a un pastor, a un maestro, quien no está dispuesto a ser sincero contigo, a ser honesto contigo, y dice, pues qué tal que si les digo que como quiera van a venir las pruebas, se van a agüitar y se van a ir, y se van a ir a la iglesia de la esquina. Y no, yo quiero llenar mi iglesia, ¿verdad? Porque como yo me quedo con todos los diezmos, pues peces son pesos, ¿verdad? Se necesitan líderes comprometidos con Cristo y su palabra, que hablen con honestidad, sin importar que haya quienes se ofendan, no les guste y busquen irse a la iglesia de la esquina. Es obvio, hermanos, que Pablo y Bernabé no eran omnipresentes, ¿se entiende? Eran grandes hombres de Dios, hombres a quienes Dios usó para predicar el evangelio, para plantar muchas iglesias, pero no eran omnipresentes, o sea, no podían estar en todos lados. A veces idealizamos a los pastores y pensamos como que pueden estar en todos lados. No, ni Pablo y Bernabé podían, mucho menos nosotros. O sea, Pablo tuvo un encuentro con Cristo en camino a Damasco, lo vio cara a cara, le fueron dadas revelaciones, muchas de ellas impresionantes que ni siquiera mismo plasmó. Y nosotros no, o sea, no le llegamos a Pablo. Así que lejos estamos de ser omnipresentes, de poder estar en todo lugar. Si ellos hubieran tratado de encargarse de esta tarea con todas las iglesias que habían surgido, hubieran descuidado algo, el ministerio que Dios les había dado a ellos, si se hubieran quedado ahí. Y esto nos va a llevar al siguiente punto, y es aplicable, es muy, muy práctico. Puede ser por ignorancia o puede ser por el deseo de una persona de tener control total, pero hay muchas iglesias que teniendo ya un tiempo considerable de existencia, no cuentan con un equipo de liderazgo. Y es una sola persona o una sola pareja la que se encarga de toda la labor pastoral, de toda la labor de administración, de toda la labor de consejería, de enseñanza. Se domina todo una sola persona o una pareja. No hay una delegación de autoridad. Y esto es algo que nosotros tenemos como de nuestra escuela de casa de oración, es formen líderes, formen siervos de Dios. Ustedes no son omnipresentes. Eso es lo que el pastor Chuy nos repite a cada rato que tenemos conferencias de pastores. Y es bueno, lo dice porque los ama a ustedes y nos ama a nosotros, ¿verdad? Y en este tipo de iglesias no hay una delegación de autoridad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay en esa iglesia? ¿Fortaleza o debilidad? Es una iglesia débil, una iglesia estancada, una iglesia que en vez de crecer va pues haciéndose menor espiritualmente. Y si en esta iglesia débil el líder se enferma, porque también se enferman, o digamos que es muy espiritual y lo apedrean como a Pablo, si cae en pecado, si cae en adulterio, si cae en cualquier tipo de pecado, porque también son humanos, somos humanos, o si se muere, porque también nos morimos, ¿qué crees que pasa? La iglesia desaparece. Y es triste decir, aquí había una iglesia, había tiempo pasado. Un amigo mío, pastor, me platica que él por muchos años sirvió en una iglesia y en sus inicios del cristianismo, y esta iglesia era una como esta, en la cual el pastor era el que hacía todo, era el todólogo, tenía el control total de todas las cosas, no delegaba autoridad, no formaba pastores, no le daba chance a otros de sus creyentes o de sus discípulos o miembros más maduros de que predicaran la palabra. No, hombre, es que se traba mucho. Bueno, pues dale chance, va a mejorar. Cuando empezaste tú también te trababas, ¿no? No, pues sí, dale chance, pero no le daba chance a nadie, tenía todo el control. ¿Qué ocurrió? Un día iba manejando de una ciudad a otra, tuvo un accidente, murió. ¿Qué fue lo que vino después? La esposa fue la que tomó el pastorado y pues para hacer la historia larga corta, la iglesia desapareció. Como esa propiedad, la propiedad de esa congregación no estaba a nombre de una
organización sin fines de lucro, como debe ser, sino estaba a nombre del pastor. Lo que ocurrió fue que la pastora vendió el local, se llevó el dinero y esa iglesia ahora es una refaccionaria, creo. Bueno, es lamentable, es triste. O sea, va mucho más allá. No se trata de decir, bueno, no hay líderes. Bueno, tú ora al Señor. No, esto tiene muchas implicaciones y lo vamos a ver más adelante. Lo que no queremos es ver iglesias que desaparezcan. Esta iglesia de la que estoy hablando es una iglesia que en su momento fue una iglesia que había mucha bendición, había mucho movimiento de dones espirituales y tantas cosas, pero a causa de un liderazgo corrupto, a causa de un liderazgo, en el mejor de los casos, ignorante, desapareció. Vamos al versículo 23. Fortalecieron entonces dándoles un mensaje claro, un mensaje objetivo, un mensaje realista, pero veamos cómo los continuaron fortaleciendo. Dice, y constituyeron ancianos, estoy en el versículo 23, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y me voy a detener otro rato. La palabra que se usa en este versículo 23 es la palabra ancianos. Y quiero aclarar que no se refiere exclusivamente a la edad. Un anciano no necesariamente tiene que ser alguien mayor de 70 o de 80 años. Nosotros normalmente lo catalogamos de esa forma. Es un ancianito. No está hablando necesariamente de alguien avanzado en edad, sino alguien fuerte espiritualmente, alguien maduro espiritualmente. Porque yo conozco muchas personas que tienen 50, 60, 70 años y son unos inmaduros espiritualmente. Y por otro lado conozco personas jóvenes de 20, 18, hasta 17 o menos, que son maduros espiritualmente. Y dices, oye, estaría padre que le pudiéramos poner la espiritualidad de este a este como quiera todavía tiene tiempo, ¿no? De agarrar la onda. Se refiere entonces a madurez espiritual. ¿Por qué? Porque fortaleza y madurez espiritual son indispensables para dirigir, para liderar correctamente. Algunos consideran a alguien como líder. ¿Por qué? Porque es el mejor diezmador de la iglesia, porque tiene dinero, porque es empresario, o porque canta bien, o porque tiene muchos contactos. Pero el principio, según la Biblia, es madurez espiritual, es fortaleza espiritual, porque esta es indispensable para dirigir correctamente. Vamos a hablar un poquito de liderazgo en la iglesia local, porque estamos viendo cómo Pablo y Bernabé los fortalecieron, estableciendo líderes en cada iglesia local. La máxima autoridad de cualquier iglesia local es Cristo y su palabra. No vamos a dejar eso de fuera o darlo por sentado. Es necesario que lo sepamos. La máxima autoridad de toda iglesia local es Cristo y su palabra. Pero no podemos detenernos allí. ¿Qué dice Cristo y qué dice su palabra acerca de esta delegación de autoridad? Cristo delega autoridad en la iglesia, y cada iglesia local, lo vemos aquí en este versículo, debe de tener su propio liderazgo. Repito, cada iglesia local debe de tener su propio liderazgo o sus propios ancianos o líderes, son sinónimos, pastores. Este liderazgo debe de ser de la misma membresía de la iglesia. No es aceptable que se traiga a alguien de fuera. Mira, ahí tienes a tu anciano y dices, oye, ¿este quién es? No, debe salir de la misma membresía de la iglesia. Pablo y Bernabé establecieron ancianos en cada iglesia y no se los sacaron de otro lado, sino de la misma iglesia. ¿Se entiende? Dice, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Esto de qué nos habla? De que esto ocurre dentro de un ambiente espiritual. No porque, ¿a quién ponemos? Pues, Panchito, sí, ponlo. No. Los ancianos que hay en esta congregación están como ancianos porque en medio de un ambiente espiritual, de oración, de ayuno, el Señor va llamando y va poniendo a quienes han de ser los ancianos, los líderes o pastores, como tú le quieras llamar, porque son sinónimos. Los ancianos entonces son encomendados, ¿lo ves en el texto? Ser encomendado es ser encargado. Son encomendados a Dios, que es quien hace el llamado. Es Dios quien llama y nosotros como que se los regresamos, ¿no? Señor, te los encomendamos a ti porque se requiere de esa dependencia. Todo eso tiene que ser dentro de un ámbito espiritual. Pero también son encomendados a la congregación. Es como que, Señor, te los encomiendo, pero Dios también nos dice, se los encomiendo a ustedes también.
aunque no es la congregación la que vota por ellos, porque no vemos aquí, dice, y constituyeron, ¿quién? Pablo y Bernabé, ancianos en cada iglesia. No dice, y convocaron a la iglesia, hicieron una votación y dijeron, levante la mano, ¿quién vota por Pedrito? Entonces 3, ¿no? Y todos los fans de Pedrito ahí, ¿no? Y por Panchito, tal. No, pues ni modo, Panchito. Lástima, Margarito. Ahí para la otra, ¿no? No. No ocurrió así. Aunque no es la congregación la que vota por ellos, la congregación sí debe de obedecerlos, de sujetarse a ellos y de orar por ellos. ¿De dónde me saco esto? Hebreos capítulo 13, anótelo. Si usted yo no quiero ni obedecerlos, ni sujetarme, ni mucho menos orar. No oro ni por los alimentos, ¿no? Bueno, anota. Hebreos capítulo 13, versículos del 17 al 18. Allí en esos versículos nos describe estas cosas que te estoy diciendo. La congregación, la iglesia local, debe de obedecer a sus ancianos y líderes, sujetarse a ellos y orar por ellos. Ahora, vamos a ver los requisitos de los ancianos o para los ancianos, y también vamos a ver las funciones de los ancianos. Me voy a tratar de ir un poquito más rápido. Hay que tomar en cuenta que estamos en el libro de los Hechos, todavía no estaba terminado el Nuevo Testamento, pero es obvio que las consideraciones de Pablo y Bernabé para constituir a esos ancianos tuvieron que ver, sí, con un ámbito espiritual, en un ambiente espiritual de oración y de ayuno, pero también con lo que más adelante el apóstol Pablo escribió en Tito capítulo 1, versículo 5, del 5 al 9. Esas son las consideraciones para un anciano en una iglesia. Tito capítulo 1, versículo 5. Dice, por esa causa te dejé en Creta, a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda, ¿qué? Paracaleo, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este último requisito de exhortar conecta con las funciones de los ancianos. También aparece allí la palabra obispo. Un obispo es un sobreveedor, un supervisor, un cuidador. Por eso los ancianos de esta congregación se sientan hasta allá atrás. Están diseminados por todo el auditorio para que puedan ver, cuidar, que no pase nada, que no se vaya a meter alguno con un arma o qué sé yo, ¿no? Esa es la función de nosotros. No crees que nomás es, ay, qué bonitos los ancianitos, los lidercitos. No. Estamos para cuidar, para sobrever, para cuidar a la grey, a la iglesia. Las funciones de los ancianos son apacentar, alimentar, dirigir, velar, cuidar, exhortar. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros estamos exhortando. Esta exhortación debe de tener fundamento en la palabra de Dios, aplicada en su debido contexto. Por eso dice que también, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Esta exhortación debe de tener, repito, fundamento en la palabra de Dios, aplicada en su debido contexto. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Por eso decimos que la autoridad máxima de la iglesia es Cristo y su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La sana enseñanza entonces de la palabra de Dios es la que nos gobierna. O sea, cuando tú eres exhortado y dirigido por un anciano, por un líder, por un pastor, no estás siendo gobernado y dirigido por el mismo anciano, sino por la palabra de Dios, por el consejo de la palabra de Dios. Tú debes de preguntarte, ¿el pastor me está dando un consejo que está en la palabra? ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, debes de obedecerlo. Si eres oveja, ¿no? O sea, estamos hablando aquí a las iglesias, a los miembros de las iglesias, a discípulos, a creyentes. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17.
Dije que la sana enseñanza de la palabra de Dios es la que nos gobierna a todos, incluidos a los pastores, a los ancianos, a los líderes, también nosotros. No estamos por encima de la ley ni por encima de la palabra. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, ¿te fijaste la palabra que apareció ahí? Que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Qué entendemos por la palabra gobernar, hermanos? ¿Qué entendemos por esa palabra gobernar? Es dirigir, es decir por dónde se debe de caminar con el objetivo de cuidar a dos cosas: a la oveja en lo individual, pero también al rebaño, así, en grupo. Es decir, por dónde debemos de ir. ¿Con qué? Con la palabra. Es decir, hermanos, vamos a desarrollar esta serie los domingos. Bueno, alguien tiene que decir por dónde vamos a caminar en cuanto a la enseñanza, pero también en cuanto a otras cosas. En qué se va a invertir el dinero o cómo se va a administrar el dinero. No sé cuántos maestros va a haber, cuántas clases. Son muchas cosas por medio de las cuales el liderazgo va diciendo por dónde se debe de caminar, por dónde se debe de decir, por dónde se debe de marcar este paso. Y este objetivo es cuidar a cada uno de ustedes, cuidarlo aquí a mi hermano, pero también cuidar a todo el demás rebaño. ¿Te fijas cómo todo va conectando? Sería imposible que yo pudiera cuidarlos a cada uno de ustedes, pero por eso hay ancianos, hay líderes en esa congregación y nos repartimos el trabajo. De tal manera que usted no puede decir, no, pues ahí quién sabe cuándo. No, siempre hay alguien disponible y cerca de usted. Si no soy yo, es alguno de los demás ancianos o líderes. Así que nuestro objetivo es cuidar a cada oveja, pero también cuidar a todo el rebaño. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 3. Estamos ya viendo las funciones de los ancianos. Primera de Pedro 5 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, Pedro se cuenta también como anciano, se pone al mismo nivel. No es que Pedro se consideraba superior. El pastor no es superior que los ancianos. No, ore por mí, pero yo quiero que ore el pastor. No, ahí está el hermano Eusebio. No, yo quiero que ore el pastor. No, hermano, eso no va así. O sea, es lo mismo. Es lo mismo en cuanto a que tenemos estas mismas funciones. Tanto uno puede hacer la función como el otro también lo puede hacer. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Ahí está un punto interesante, un punto importante. Nosotros cuidamos a quien se deja cuidar, es voluntario. Si usted no quiere ser cuidado, nosotros nos hacemos a un lado. Y no llore, no diga, ay, ¿por qué no me cuidas? No, no te dejas. Pues nos hacemos a un lado. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y yo resalté este punto porque hay algunas personas quienes cuando se les dice por dónde se debe caminar, que es la función normal de un anciano, de un pastor, de un líder, es, brother, mira, la palabra dice esto, por aquí debes de ir. Yo también lo hago, yo también me sujeto a esa misma palabra. Cuando se les dicen cosas así, cuando se les gobierna o se les dirige, acusan al pastor. No, se quiere enseñorear de mí. Se está enseñoreando de mí. Bueno, personas así nunca van a desarrollar una fe sólida. Personas así nunca van a ser fuertes espiritualmente. La palabra señorío que aparece ahí, nada más para aclararlo, ¿no? La palabra señorío que aparece ahí en 1 de Pedro 5:3 es la palabra katakurieo. Kata significa estar intensivamente abajo. O sea, no estar abajo, sino intensivamente abajo. Y kurieo es tener autoridad, es tener señorío. Entonces, esta palabra katakurieo es abusar de la autoridad. Yo te pregunto, un hermano te dice, hermano, mira cómo estás. Estás todo desnutrido espiritualmente, ¿no? Estás todo enclenque espiritualmente. Mira, la palabra dice así, dale por aquí. Yo también lo he hecho y he visto en mi vida espiritual que he madurado. Dale por aquí. Bueno, una persona quien recibe un consejo como este, yo te pregunto,
¿se están enseñoreando de ella? No. Enseñorearte es lo que muchos pastores hacen. Enseñorearse es lo que muchos pastores hacen. Les gritan a sus ovejas, los despojan de sus bienes, quieren gobernar su vida y le dicen, no te cases con este, cásate con aquel. No, oye, tienes que salir con esta persona. No, abandona ese trabajo. No, vende esa casa y dónala al ministerio. Eso es enseñorearse. Pero dar un consejo en la palabra y decir, brother, ya lo has estado haciendo de esta forma, hazlo de esta forma, como dice la palabra, dale por aquí. Eso, hermanos, no es enseñorearse. Eso es cuidar, eso es precisamente gobernar, dirigir la función de un anciano. Y obviamente, pues debe de ir dentro de la palabra de Dios. Los pastores y ancianos debemos de llenar ciertos requisitos, ahí los viste. Debemos de llenar ciertos requisitos que no son descalificaciones. O sea, no es como que, este punto fuera, está descalificado. No. Son ciertos requisitos que nosotros debemos de llenar y de cumplir. También debemos de cumplir con ciertas responsabilidades. No está fácil. La pregunta es, ¿usted se deja fortalecer por medio de la exhortación y del cuidado de los pastores y líderes de su iglesia local? ¿Usted se deja fortalecer? ¿Se deja coachear? ¿Sí se deja? Ese es otro motivo, hermanos, por el cual muchos creyentes son débiles. Aquí está la respuesta, o sea, porque no se trataba nomás de balconear a alguien. Es decir, ¿eres fuerte espiritual? No, soy débil. Y ahí dejarte. No, te estoy dando el diagnóstico. Probablemente eres débil espiritual precisamente porque no te dejas fortalecer, porque eres rebelde, porque no te dejas guiar, porque ¿tú por qué te metes en mi vida? No, yo nomás te quiero hacer un bien espiritual, pero si no quieres, vamos con alguien que sí quiera, ¿no? O sea, y a lo mejor dices, por eso soy débil, por eso estoy todo débil espiritual, no maduro, estoy inmaduro espiritual, porque eres rebelde, porque no te dejas fortalecer, no te dejas guiar. El coach te dice, órale, 2 lagartijas, y tú, ¿por qué 2? Y si yo quiero nomás una, es más, mejor lagartijas, no, sentadillas. ¿Te imaginas? Imagínate en un army, ¿no? Que están, vamos, 10 push-ups, y uno dice, no quiero hacer push-ups, quiero hacer lagartijas. El otro, yo quiero hacer burpees. No, y a ver, ¿verdad que no ocurre así? Aún así, hermanos, aunque haya creyentes rebeldes que no se dejan guiar y no se dejan dirigir, los ancianos, y esto va para los ancianos aquí, debemos de persistir. Mientras que estén aquí todavía, debemos de persistir con sabiduría, con paciencia, dándole su espacio para que, ahí te voy a dejar tantito, para que veas cómo no ejercitándote, unas 2-3 semanas te va a empezar a crecer la panza y te vas a empezar a poner todo diabético, ¿no? Ya cuando veas, siempre sí necesito, órale, vente. Debemos de persistir. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero dice cómo, con toda paciencia y doctrina. No es por arte de magia, no es ya lo exhorté, ya entendió. No, algunos no entienden a la primera, así como ahí en tu casa tus hijos, ¿no? Hay algunos quienes sí entienden a la primera, hay otros quienes tienes que subirle un poquito la intensidad, ¿verdad? Hay otros, habemos otros, dijo el otro, quienes cuando éramos pequeños teníamos que sentir el rigor de la vara para entender, ¿no? Ahora sí, ya ¿te quedó claro? Sí, ya me quedó clarísimo. Pero otros no hubo necesidad de vara. Yo conozco algunos a quienes nunca los disciplinaron así, con un varazo, un cinturonazo, qué sé yo. Dice, no, yo nunca. No, pues has de haber sido muy obediente, que bueno, bien por ti. Pero habemos unos quienes sí fuimos bien formados y ejercitados en esa disciplina de la vara. Pero los ancianos debemos de persistir, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Y ahí está, como que quiere, como que no quiere y siempre sí quiso. Ok, está bien, le seguimos. Y debemos de hacerlo con alegría. Y otra vez ya se va desviando, oye, como que sí quiere, como que no y sí quiso, bueno, síguele. Ya cuando se va, pues ya, si ya se salió del gimnasio, renunció a su suscripción, pues ya no puedes entrenarlo. Es simple, ¿no? A veces como que lo hacemos muy romántico el asunto, pero es simple, muy dramático. Versículo 24 de Hechos 14. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia.
De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Aquí lo que estamos viendo es que su objetivo era claro. Desde un principio su objetivo era llegar a Antioquía de Siria, desde donde habían sido encomendados. Pero en vez de tomar un atajo, de tomar el camino más cómodo, el camino más seguro, regresaron sus pasos por esos lugares a donde habían pasado la primera vez, fortaleciendo ahora los ánimos de los discípulos y poniendo líderes en cada iglesia. Así que esto nos enseña algo, que tanto ser fortalecidos como fortalecer a otros implica renuncia a nuestra comodidad. Renuncia a nuestra comodidad. Usted a lo mejor me ve aquí, pero no sabe a qué cosas yo renuncio en mi semana o a qué cosas yo renuncié para responder al llamado de Dios. No está usted para saberlo, ni yo para contarlo. No importa realmente. Lo que yo te quiero decir es que también, si tú estás siendo llamado a ser fortalecido y a fortalecer a otros, vas a tener que dejar a un lado tu comodidad. El Netflix va a tener que reducirse. El entretenimiento va a tener que reducirse. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado, tenemos un objetivo. Implica entonces renuncia a nuestra comodidad. Por fin, Pablo y Bernabé llegaron ¿a dónde? A su iglesia local, al lugar de donde habían sido encomendados. Y esto nos enseña algo, y es que no hay llaneros solitarios en el ministerio. Pablo y Bernabé no eran llaneros solitarios. No dijeron de repente, no, pues me voy a armar mi foro en Facebook, ¿verdad? Pues no, hay algunos así. Se arman sus foros en Facebook y ya dicen que son iglesias virtuales. Y ya tienen ahí un montón de followers que se meten ahí y comentan. Y nomás de repente dicen, ahora voy a abrir mi iglesia. Ya vamos a reunirnos en tal lado y se reúnen y ya. Bueno, ya tiene iglesia, ya es pastor. ¿Quién lo envió? ¿Quién sabe? Porque de la otra iglesia salió muy mal, y de la otra también, pero ahora ya es pastor, dice él, o ya es apóstol, o ya es erudito, teólogo, qué sé yo, ¿no? Profeta. Pero vemos aquí que Pablo y Bernabé no eran llaneros solitarios. Ellos estaban sujetos unos a otros, y eso es algo que debemos de desarrollar nosotros, aprender a estar sujetos los unos a los otros. Ellos estaban sujetos tanto a su iglesia como entre ellos mismos. Y eso, hermanos, es una muestra de solidez espiritual. Es una muestra de fortaleza espiritual. Alguien quien dice, yo soy fuerte espiritual, soy sólido espiritualmente, pero no se sujeta a nadie, que por favor vaya y le diga ese cuento a su abuelita, porque no va así el asunto. No importa si eres pastor, si eres apóstol, si eres profeta, si eres arcángel, no, porque ahora ya andan arcángeles por ahí, pero no importa si eres maestro, lo que sea, todos debemos de estar sujetos. ¿Y esto qué implica? ¿Qué implica estar sujeto? Por ejemplo, yo le hablo desde mi persona. ¿Qué implica para mí estar sujeto? Porque el hecho de que yo sea el pastor de esta congregación no quiere decir que todos deben de estar sujetos a mí y yo no estoy sujeto a nadie. Yo estoy sujeto al liderazgo de esta congregación. Estoy sujeto a mi pastor, a mi supervisor, al pastor Tony Martín del Campo, al pastor Chuy Olivares. O sea, todo es una sujeción. Y el pastor Chuy Olivares está sujeto a su liderazgo. O sea, alguien quien es un verdadero ministro está sujeto a alguien. No se afilia por ahí a alguna denominación para que le dé algunos beneficios y nunca le checan nada del asunto y hace su rollo y hace lo que quiere y quiere que todos se le sujeten. No es así. Apártate de los tales. Hay un hermano aquí quien alguna vez me hizo una observación que me sorprendió, me mostró su madurez ahí en esa charla. Me dice, mira, yo estaba buscando congregación, llegué a una congregación muy popular en esta ciudad. No es ninguna de esas congregaciones de prosperidad ni nada, o sea, se predica bien. Pero si yo cuando llegué a esa congregación, muy bonito, todo, el pastor predicaba muy bien. Después de varias reuniones me di cuenta que el pastor era el único que predicaba, era el único que enseñaba. Yo dije, es llamativo, ¿no? Pero después, en una de las predicaciones, el pastor dijo, en este lugar yo soy el único que predica, porque soy celoso de la sana doctrina. Nadie más predica en este lugar más que yo. Órale, dice este hermano, ahí fue la última vez que me paré en esa iglesia, porque no había liderazgo, no había ancianos, y era una iglesia grande, que estaba fundada sobre ¿qué? Sobre la fama de este individuo, de este pastor. Así que
¿Qué es lo que nos enseña esto? Repito, que estar sujeto, tanto usted como oveja, como yo como pastor, ninguno nos libramos de estar sujetos, implica ser auditable. ¿Se entiende lo que es ser auditable? ¿Alguna vez has oído esa palabra? Una auditoría. Yo estoy sujeto a ser auditable. Es más, esta misma enseñanza, no sé si ahorita está saliendo en vivo, y hace rato estaba viendo yo en el break ahí, y uno de nuestros pastores nos estaba viendo la transmisión. O sea, somos auditables. Yo soy auditable en lo que enseño. Y si alguno de mis pastores o alguno de los ancianos aquí me dice, oye, eso que dijiste ahí está fuera de la palabra, yo con toda humildad debo de ir a la palabra y decir, ups, ¿sabes qué? Sí la regué, debo corregir. Eso, no decir, no sabes con quién soy. Ay, ¿a poco le vas a enseñar el Padre Nuestro al señor cura? Ay, sí. No, hermano, esas cosas no van. Esas cosas no van. Debemos de ser auditables, tanto los ministros como usted también. Si yo tengo una conducta desordenada o si caigo en pecado, estoy sujeto también a ser disciplinado. A muchos pastores no les gusta decir esto, porque les encanta disciplinar, pero no pensar en que los vayan a disciplinar a ellos. No, Dios me libre, Dios guarde la hora. Yo disciplino, pero que me disciplinen a mí, no. Los pastores también somos ovejas. Yo también soy miembro de esta congregación, con todo lo que esto implica. Las expectativas que tenemos de usted como miembro, que yo tengo de usted como miembro, yo también las he de cumplir. ¿O que pensaba que no? Sí, debemos de ser auditables. Esto es de rendir cuentas. Yo tengo pláticas y juntas con los líderes, cada mes nos juntamos, también con nuestras autoridades, con quienes nos supervisan. ¿Para qué? No es que nos dicen, tienes que decir eso, tienes que hacer eso. No, nosotros mismos vamos y decimos, pastor, mira, este es el reporte. Está este asunto, esto va caminando por aquí, por acá, las finanzas, aquí está, las finanzas fluyen de esta forma. Y mira, ¿tienes alguna recomendación que hacerme? Porque se agradece, ¿no? Se agradece que haya pastores con tanto, decía, a lo mejor soy un poquito feo, pero no se me ocurre otra palabra, con tanto colmillo, o sea, con tanta experiencia, esa es la palabra correcta, que dices tú, pues enséñeme por favor, pastor, enséñeme, y hacemos bien en pegarnos. No en decir, no, yo ya soy el apóstol y yo me la sé de todas, y yo tengo quién sabe cuántos años de ministerio, y yo estudié en quién sabe cuál seminario, qué bien. Pero vemos aquí a Pablo y a Bernabé estando sujetos a su iglesia local, no siendo llaneros solitarios. La iglesia de Antioquía era joven, o sea, no tenía muchos años de ser formada como lo era la de Jerusalén, por ejemplo. Era joven, pero era sólida. ¿Usted cree que esta iglesia, aunque tenga poco tiempo de haber sido formada, puede ser una iglesia sólida? Sí, bueno, gracias por ese amén, pero depende de cada uno de ustedes. Es que ya como ya lo involucré en el asunto, ya como que le piensa, si digo que sí, me comprometo. No, si dices que sí, si eres miembro, la solidez y la madurez de esa congregación depende de ti. Yo estoy comprometido a predicar la palabra, O sea, yo no le voy a bajar, aunque diga, como decía Pablo, aunque queriendo amarlos mucho, sea amado menos. Aunque me hagas su enemigo por decirles la verdad. Bueno, pero usted también debe tener ese compromiso de dejarse cuidar, de dejarse fortalecer, de ser auditable y de también decir, oye, pues mira, pastor, le voy dando por aquí en esta onda, tengo este plan, ese proyecto, ¿tú cómo ves? Yo te voy a decir qué te ha dicho el Señor, ¿verdad? Porque yo no soy el Espíritu Santo. Pero si tú dices, mira, la verdad que no lo tengo muy claro, vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a la palabra. ¿Te parece? Va, mira, parece como que debes de ir por aquí. Ahí te lo dejo de tarea. Tú sabes si le caminas por allí o le caminas por otro lado. Así funciona este asunto, así funciona esto de ser. Y lo digo porque muchos no han tenido la experiencia de ser pastoreados. Muchos vienen de congregaciones en donde o no había liderazgo, o sea, había solamente un predicador que ni te conocía, ni tú lo conocías a él. O todo lo contrario, había alguien quien se aprovechaba de ti, quien abusaba de ti, quien te despojaba de tus bienes, quien quería gobernar tu vida. Pero eso no quiere decir y no anula lo que está en la palabra. Versículo 27 del capítulo 14. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Aquí vemos, voy a tener 2 puntos de una iglesia sólida, las características de una iglesia sólida. La primera es que sus miembros
le atribuyen la gloria a Dios. Es lo que dice ahí. Los apóstoles no dijeron, escuchen, vengan, escuchen, y les vamos a decir cuántas cosas hemos hecho para el Señor. ¿Verdad que no? No dice eso. Todo lo contrario, ellos dijeron, escuchen cuán grandes cosas hizo Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada de nosotros. Porque nosotros no hacemos nada para Dios. Más bien Dios hace las cosas con nosotros, por medio de nosotros. Pero es la obra de Dios. Porque se parece, pero no es lo mismo. Escuchen cuán grandes cosas hizo Dios con nosotros. La jactancia, que es de lo que te estoy hablando, decir cuántas cosas he hecho yo para Dios, es jactancia. Y esa es una evidencia de una fe débil. La jactancia. Cristianos que presumen por sus dones. Dicen, no, es que yo soy el gran evangelista. No, es que yo esto. No, es que yo aquello. Y yo, el yo a todo lo que da, ¿no? Presumen de sus grandes hazañas. No, es que yo prediqué y se convirtieron quién sabe cuántos. Y yo tenía un gran ministerio. Aleluya. O de plano, hermanitos, que dicen, no, es que mi pastor es quién sabe quién. Mi pastor es famoso. O mi pastor es teólogo. O mi pastor es qué sé yo. Y se jactan de eso. Esa es una señal de debilidad. Y lamentablemente hay iglesias que descansan no sobre la palabra y sobre Cristo, sino sobre la fama de un predicador, sobre la capacidad de un hombre, porque muchos son muy capaces, son muy hábiles, son muy carismáticos, y las iglesias descansan muchas sobre ese carisma o esa habilidad de tal o cual persona. Eso no es nada más que debilidad. Y te lo digo, esa iglesia, una iglesia que está fundada sobre eso, va a desaparecer si no hay un genuino arrepentimiento. La segunda característica de una iglesia sólida es que tienen claro su objetivo. Se habla mucho acerca de la visión, ¿cuál es tu visión y misión? Y como si fuera empresa, ¿no? La visión y la misión, ¿y cuál es el otro? No están en la onda del empresariado. Pero se habla mucho acerca de eso, ¿no? De la visión. Para muchos la visión es construir un gran auditorio, comprar no sé qué estadio y ahí tener esa es mi visión. Para otros es traer a los mejores cantantes, a los más famosos cada fin de semana, a los predicadores más ungidos cada fin de semana, tener ahí un espectáculo. Yo conozco una iglesia, una ciudad 4 horas de aquí, que el pastor nunca predicaba, cada domingo, ¿sí o no? Cada domingo tenía a tal cantante y predicando a tal evangelista, y la otra reunión tal cantante, y eso era. El negocio de él era hacer DVDs de esas reuniones, de la predicación, de la alabanza, y lo vendía y lo distribuía. Bueno, y ahorita está rindiéndole cuentas a Dios, ya no está en esta tierra. Pero para muchos esa es la visión. Mi visión es que mi iglesia sea un centro de espectáculos, tener shows cada fin de semana con grandes predicadores, con grandes artistas, o ganar una fama en una ciudad, o ser influyentes en una ciudad. Que cuando haya un desastre natural me llamen a mí para que yo salga. El pastor fulano, gracias, para la gloria de Dios. Sí, ayudamos a quién sabe cuántos. Y también hicimos esto. Para muchos esa es su visión, ganar influencia o fama en la ciudad. Y hay otros que de plano no saben ni para dónde van. Esos por lo menos saben para dónde, ¿no? Pero hay otros que no, ni para dónde, quién sabe. ¿Y si damos clases de cocina? ¿Y si damos clases de ballet? ¿O de arte? No sé ni para dónde. No sabe. Ahora somos un instituto bíblico. No, ahora no saben ni para dónde van. Pero una iglesia sólida, confirmada o conformada, por miembros sólidos, tiene claro su objetivo. Ya vimos entonces a quién le atribuían el éxito, pero vamos a ver ahora qué era el éxito para ellos. Versículo 27, la segunda parte. Y cómo había abierto la puerta de la fe para los gentiles. Eso representaba el éxito para ellos. Que la puerta de la fe se había abierto para aquellos quienes nunca habían oído hablar del evangelio. El éxito, hermanos, es que se haga la voluntad de Dios. Ese es el objetivo que tenemos en esta iglesia. Que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando eso se logra, hemos logrado el éxito. Si eso ocurre, hemos logrado nuestro objetivo. Y esa es la misión, la visión
de esta iglesia, si se le puede llamar de una forma. Y una última característica de una iglesia sólida es que permanecen unidos. Dice el versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Una iglesia sólida permanece unida. Otra cosa que distingue a una iglesia sólida, como dije, es esto, que se mantienen unidos aparte de las demás, porque un creyente que se aísla, que no se deja cuidar y que tampoco está unido a los discípulos, ¿sabes qué pasa? Que es presa fácil de las falsas doctrinas. Es presa fácil de la apostasía. ¿Por qué? Porque cuando se le advierte, mira, hay veneno en esa olla, no te la comas. Y dicen, te estás enseñoreando de mí. Ok, está bien, va, échale, que te aproveche el venenito, ¿no? Esa persona será envenenada, será llevada hacia la apostasía finalmente, a través de las falsas doctrinas. La próxima semana, el domingo, vamos a hablar un poquito acerca de este asunto de las falsas doctrinas y cómo son tan sutiles, porque toman parte de la verdad y la plantan ahí y tú dices, a lo mejor sí, o se valen de estrategias para atraer, si fuera posible, engañar a los escogidos. Imagínate cuando tienes a un hombre quien es débil espiritual, presa fácil de las falsas doctrinas, presa fácil de la apostasía, o un candidato para la apostasía, y está multiplicado por cientos en una iglesia. Tienes una iglesia que es cuna de falsas doctrinas, de falsos profetas. Es una iglesia que está próxima a desaparecer. Es una iglesia que es fácilmente dividible. Efesios capítulo 4, versículo 14. Iglesias como esas se dividen por cosas tan tontas. No es que el foco, no es que el pantalón, no es que el velo, y se dividió. ¿Por qué? Porque es que no se querían poner el velo, o les querían imponer el velo, y cosas como esas, ¿no? Pero una iglesia sólida no es fácilmente dividible, está unida, como lo vemos aquí. Efesios 4:14, hablando precisamente del propósito de los 5 ministerios, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Los niños son débiles, ¿no? Se te duerme ahorita tu niño, tienes que salir de aquí con tu niño cargado, con el bodoque aquí cargado, ¿no? Ya no puedes con él a veces, pero está dormido, es débil, necesita ser cuidado, es dependiente. Bueno, la palabra no desea que nos quedemos así, como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Próxima semana lo vamos a ver. Ahora resulta que la onda es ser judío, y tienes tu carota acá de Cuauhtémoc que dice, no, Yeshua HaMashiach, Shalom Jerusalem. No se dice Jesús, se dice Yeshua. No se dice Jehová, se dice Yahweh. No se dice el nombre de Dios. Esa es la moda, y para allá van. Viento te lleva para allá. No, que ahora la moda es que nomás Cristo murió por los elegidos. ¡Ya vamos! Y ahora la moda es la prosperidad. ¡Vamos! Pero la palabra no desea que seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No te avientan la falsa doctrina así, ahí está. Aunque algunos sí, y hay unas ovejitas que ni cuenta se dan, ¿no? Pero no te la avientan muchas veces así, sino que se valen de astucia y de estrategias. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una iglesia sólida en la fe puede resistir la falsa doctrina, puede resistir las divisiones por cosas carnales, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que significa ser miembro de una iglesia: recibir crecimiento, pero también fortalecer a otros para que crezcan. Aquí vemos la palabra cuerpo, el cual viene con miembros. Si usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, si usted es miembro de esta iglesia local, pues tiene este doble llamado de ser fortalecido, dejarse fortalecer, dejarse exhortar, pero también de fortalecer y cuidar a otros. Le invito a que se ponga de pie. Dios desea que seamos cristianos de alto rendimiento. ¿Cuántos quieren ser cristianos de alto rendimiento? Cristianos sólidos en la fe. Así que hermanos o hermanos, si tú no
eres sólido en la fe, hace falta que tomes una decisión y digas: ya estuvo bueno de ser un cristiano mediocre, de ser un aficionado, ya estuvo bueno.